Buenas, bienvenidos a nuestra quinta lección de soteriología, el corazón, la plataforma para una ley de libertad. Hemos venido hablando todo este tiempo sobre la ley desde su enfoque de libertad, y para ello es muy importante que comprendamos el significado de corazón a lo largo de la Biblia, porque es en el corazón donde se cumple la ley. Vemos al apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4:6 diciendo: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba Padre. Es la única alusión directa a corazón que hace Pablo en sus cartas. Más adelante vamos a ver la perspectiva que tiene este apóstol de corazón en la Biblia. Hoy nos vamos a apoyar un poco en Hans Walter Wolf y en su libro Antropología del Antiguo Testamento, para establecer algunas nociones que nos van a ayudar a comprender la noción de corazón en la Biblia. Vamos a leer primero de Samuel 25, 37 al 38, que dice: pero a la mañana, cuando ya había digerido el vino, le contó su mujer lo que había pasado, y el corazón se le quedó como muerto, como una piedra. Unos 10 días después, Jabet hirió a Nabal y murió este. Les voy a contextualizar. Nabal era un hombre muy adinerado, pero muy insensato. David había estado protegiendo a sus trabajadores en el desierto, y cuando David le solicitó ayuda, simplemente Nabal se la negó. David iba a tomar retaliaciones contra Nabal, pero Abigail, su esposa, se enteró y fue al encuentro de David y le proveyó de todos sus víveres e intercedió por su esposo. David desistió, pero cuando Nabal superó una de sus borracheras con vino y su esposa le contó en sus 5 sentidos lo que había pasado, pues Nabal le dio un paro en el corazón y cayó como muerto. En estos versículos se habla del corazón como el órgano que bombea sangre, pero hay como una especie de inconsistencia. Cuando al ser humano se le para el corazón, se deja de bombear sangre al cerebro y el ser humano muere inmediatamente. Desde la ciencia médica esto no puede ser lo que narran estos versículos. Sin embargo, cuando nosotros vamos a mirar bien, vemos que para los hebreos el corazón no es simplemente el músculo que bombea sangre, pues no es solamente eso. El corazón también hace referencia a las funciones cerebrales. Entonces, debemos tener muy en cuenta este aspecto en el estudio del significado de corazón en la Biblia. Vamos a ver 4 perspectivas de cómo la Biblia ve el corazón. La primera de ellas es que la Biblia ve el corazón como la base de los sentimientos. En el corazón se dan los enojos, las iras, las angustias, las alegrías, todo este tipo de sentimientos. Eso lo podemos ver en versículos como Proverbios capítulo 23, 17, 15, 13, o versículos como 1 de Samuel 1:8 o 2:1, ¿cierto? En la Biblia también encontramos que el corazón es la base de los deseos, ¿cierto? En Salmos capítulo 21, versículo 2 podemos encontrar esto. En la Biblia también encontramos que el corazón puede caer en desaliento o puede caer en soberbia, como dicen Proverbios, capítulo 8, 14 y 1 de Samuel 17, 32. Entonces, una tercer perspectiva de corazón en la Biblia es que es la base de la razón, ¿cierto? Lo que nosotros asignamos como cabeza, o más propiamente como cerebro, la capacidad de razonar. Y esto lo podemos encontrar en versículos como Job 8:10, Génesis 31:20 o Proverbios 10:13. Pero hay un versículo muy especial que es Deuteronomio 29:4, que deja claro que así como los ojos están para ver y los oídos para oír, así el corazón está para entender. Una cuarta perspectiva es que el corazón es la capacidad de decidir. Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. También encontramos esta perspectiva en Génesis capítulo 6:5, donde también hace mención a que en el corazón nosotros podemos pensar el mal, ¿cierto? O en versículos como 1 Samuel 14:7. Entonces, estas 4 perspectivas son, haciendo un resumen, que el corazón es la base de los sentimientos, el corazón es la base de los deseos, el corazón es la base de la razón
Y el cuarto es el corazón, es la capacidad de decidir. Son perspectivas que tiene la Biblia del corazón. Entonces, en general, uniendo todas estas perspectivas, podemos encontrar que en la Biblia hace referencia al corazón como el hombre interior, ¿cierto? Hay una cita que llama mucho la atención y es Deuteronomio capítulo 10:16. Esta cita dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Aquí en este versículo Dios está haciendo un llamado trascendente, un llamado que no es normal en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y mucho menos en un contexto en el que se está estableciendo la ley. Y segundo, el concepto que trasciende es la circuncisión y la solicitud expresa de hacerlo con el corazón. Cuando nosotros hablamos de circuncisión, entendemos que es el acto de cortar esa piel de exceso que tiene el pene masculino, que no es necesario para la protección de este. Pero Dios aquí está solicitando es circuncidar el corazón y no está hablando del miembro viril, ¿cierto? Entonces Dios está haciendo un llamado especial a que las personas en esa época, en el Antiguo Testamento, realmente tuvieran una intimidad con Él, una cercanía con Él, una real devoción a Él, que quitaran, como quien dice, el exceso de carne de su hombre interior y que realmente se dispusieran a servirle a Él con convicción de corazón. Sin embargo, en el Antiguo Testamento las personas no entendían este deseo divino, no comprendían el propósito de Dios, ¿cierto? Esto lo vamos a ver más ampliamente en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vamos a ver que el Señor lo que busca de nosotros es una adoración genuina, un deseo genuino por tener cercanía con Él e intimidad con Él. Por eso fue que Dios invalidó el antiguo pacto e hizo uno nuevo. Les voy a aclarar, cuando Jesús vino, Él dijo que Él no había venido a eliminar la ley antigua, sino el que Él vino fue a trascenderla, ¿cierto? Dios eliminó el antiguo pacto en el sentido de que las personas estaban siguiendo una ley, un mandamiento de hombres sin convicción, sin un deseo real de adorarle a Él. Por eso Él dice en Jeremías 31:33: este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Este nuevo pacto es trascendente. Este nuevo pacto no hace referencia al cumplimiento de una ley por mandato, sino a una ley por convicción del corazón, a seguir una ley que realmente, ¿cierto?, nazca de nuestro corazón, el deseo de adorar a Dios. Nosotros vemos, por ejemplo, en libros como Daniel capítulo 6, cómo los sátrapas y las demás personas que estaban en palacio sirviendo al rey Darío tenían envidia de Daniel porque éste le tenía en alta estima. No encontraron nada que pudiera perjudicar a Daniel en lo administrativo, pero sí en lo religioso. Por eso influenciaron al rey Darío para que hiciera un edicto real donde todo aquel por espacio de 30 días solo le adorara a él y no a ningún otro Dios. Daniel oraba todos los días con sus ventanas abiertas, en la mañana, en la tarde y en la noche. Sin embargo, aunque esta ley se promulgó, Daniel no dejó de adorar a Dios. Por eso fue condenado a ir al foso de los leones, pero Dios en su misericordia salvó su vida, porque Daniel había sido fiel. Este texto lo podemos comparar con Isaías capítulo 29, versículo 13, ¿cierto? Isaías 29, capítulo 13 nos hace referencia a ese aspecto tan importante que es la convicción del corazón. Cuando nosotros vemos a Daniel, vemos que Daniel realmente estaba sirviendo a Dios por convicción y no por un mandato de hombres. Les voy a leer Isaías capítulo 29, versículo 13. Dice así:
Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Nosotros vemos un contraste entre lo que dice esta cita y la actitud que tiene Daniel. Daniel no estaba sirviendo a Dios por un mandato de hombre. Daniel estaba sirviendo a Dios por convicción. Y es lo que Dios pide, es lo que Dios quería que los antiguos hicieran. Y es lo que Dios muestra abiertamente en el Nuevo Testamento, ¿cierto? El objetivo de la ley como esclavitud es mostrar que el hombre interior es esclavo. Pero el objetivo de la ley como libertad es liberar a ese hombre interior, ¿cierto? El término más importante del vocabulario antropológico del Antiguo Testamento se traduce normalmente como corazón. En la forma más corriente, lev aparece en el Antiguo Testamento 598 veces y levav 258. Hay que agregar el arameo de Daniel, lev una vez y levav 7. En total son 858 veces y se trata con ello el concepto antropológico más frecuente. Además, se refiere casi exclusivamente, a diferencia de los otros conceptos fundamentales, al hombre. Basar, carne, se refiere a la carne animal en 1/3 de los casos, mientras que lev, solo alude a ellos 5 veces. De las 4 son, por comparación, con el corazón humano. Solo vemos el 2 de Samuel 17:10, Oseas 7:11, Daniel 4:16, Daniel 5:21 y únicamente una de modo absoluto en Job 41, versículo 24. Ruach, aliento, se refiere más veces a Dios que al hombre y en casi 1/3 de los casos significa viento, pero solo 26 veces se habla del corazón de Dios, 11 del corazón del mar, una del corazón del cielo y otra del corazón del árbol. Quedan por tanto 814 lugares donde se habla del corazón humano. Les estaba leyendo un párrafo extractado del libro de Antropología del Antiguo Testamento. Entonces, vamos a resumir nuestra lección de hoy. La ley como libertad tiene su cumplimiento en el hombre interior. Espero que haya quedado claro, espero sus opiniones. Dios les bendiga.